Nuestro proyecto se basa en el análisis y control de un secador de bandejas de laboratorio. Este es un equipo ampliamente utilizado en procesos industriales y académicos para la eliminación de humedad de los materiales sólidos mediante la transferencia de calor y masa. En ingeniería química nos encontramos con materias primas que contienen un cierto grado de humedad alto y es necesario reducirle este grado de humedad utilizando un secador de bandejas. Generalmente estas materias primas pueden ser frutas frescas, verduras, algunas hortalizas que generalmente son de hoja verde. El equipo contiene dos maneras de transferencia. La primera es utilizando aire calentado. Este permite que el agua se evapore, o la segunda, un sistema de resistencias eléctricas. El proceso inicia con la colocación del material húmedo sobre las bandejas. Posteriormente, estas son llevadas dentro de la cámara de secado para luego hacer circular el aire caliente en el interior del sistema, logrando una transferencia de energía al sólido y favoreciendo la evaporación de la humedad contenida dentro de la materia prima. En este proceso tenemos que fijar unas variables de control, como lo son la temperatura del bulbo seco de salida, la temperatura del bulbo húmedo de entrada, la temperatura del bulbo seco de entrada, la temperatura del aire precalentado y la temperatura del aire de entrada. Esto se hace realizando cálculos ingenieriles que se deben tener en cuenta la eficiencia del equipo y los costos energéticos. Cuando hablamos de secado, normalmente pensamos únicamente en eliminar humedad. Sin embargo, detrás de este proceso hay una interacción entre intercambio de masa y intercambio de energía. Este fue exactamente el reto de nuestro proyecto: modelar el comportamiento real del secador de bandejas de la Universidad Industrial de Santander mediante un modelo matemático que fuera capaz de describir su dinámica. Para representar matemáticamente el secador se desarrollaron balances dinámicos de masa y energía en estado no transitorio. Primero se planteó el balance de masa. Aquí describimos la acumulación de agua dentro del sistema considerando la humedad que entra y sale tanto del sólido como de la corriente gaseosa. Luego desarrollamos el balance de energía. En este punto el modelo incrementó su complejidad porque incorporamos calor sensible, entalpías de entrada y de salida, calor latente de vaporización y propiedades ciclométricas. Además, el calor latente no se asumió como constante, sino variable para así aumentar el realismo termodinámico del modelo. Ya con las ecuaciones obtenidas, estas no eran lineales. Por esta razón se realizó una linealización y posteriormente se aplicó la transformada de Laplace. Con esto se obtuvo las funciones de transferencia para tres variables principales: la humedad del sólido, la temperatura del sólido y la temperatura del aire de salida. Una vez obtenido ya el modelo matemático, nos trasladamos todo al sistema de Simulink. La estructura se dividió en tres bloques principales. El primero corresponde a la temperatura del aire de salida. Esta variable depende de la temperatura de entrada, la humedad del gas de entrada y la humedad del gas de salida. Todas estas contribuciones se combinan para generar una respuesta térmica del aire. Luego ya tenemos el modelo ubicado en la parte central. Aquí observamos cómo la humedad del sólido depende simultáneamente de la humedad del sólido de entrada, del flujo del gas, de la humedad del aire y de la temperatura calculada anteriormente. Es interesante porque este bloque representa directamente el avance del secado. Además, este modelo presenta una constante de tiempo aproximada de 28 segundos, indicando una dinámica relativamente lenta. Finalmente ya nos encontramos en el último bloque y es correspondiente a la temperatura del sólido. Este bloque es el más complejo del sistema porque integra prácticamente todas las perturbaciones: el flujo del gas, las humedades, las temperaturas y el efecto proveniente del bloque anterior. Aquí podemos observar claramente el alto nivel de acoplamiento entre variables. El sistema fue evaluado en algo abierto. Esto quiere decir que no se usa un controlador. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque primero debemos saber el comportamiento natural del secador, es decir, sin implementarle ninguna estrategia de control. Ya mediante la simulación nos pudimos dar cuenta que las variables térmicas responden más rápido que la humedad del sólido, y todo esto es debido a que para la humedad del sólido se debe evaporar el agua. La respuesta obtenida mostró que el sistema representa un comportamiento de segundo orden con retardo típico. Aquí se puede apreciar cómo la humedad del sólido a la entrada del secador a través del tiempo empieza a perder ese porcentaje de agua hasta estabilizarse.
Eh, con estos resultados se procede al diseño del controlador. Para las especificaciones del sistema del control, teniendo en cuenta que la operación es el secado en el equipo del secador de bandejas, que está aquí proyectado en la imagen, se tiene un esquema de cómo es el equipo internamente y las distintas variables que posee. Estas variables serían la temperatura del aire a la entrada, temperatura del aire a la salida, la temperatura del aire precalentado, la temperatura de bulbos húmedo y seco a la entrada y la salida, la humedad del sólido, la masa húmeda del sólido, el volumen de condensado, la temperatura del condensado, el flujo de aire. La variable a controlar para esta operación es la humedad del sólido a la salida. Para poder controlar esta variable, la variable que se debería manipular sería el flujo de aire a la entrada junto con su respectiva temperatura. Algunas variables que pueden perturbar el sistema puede ser el suministro de energía para el aire caliente, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, se obtuvieron las funciones de transferencia y se hizo la simulación en lazo abierto en Simulink. Esta es la gráfica de la simulación en Simulink cuando el lazo está abierto y no hay ninguna perturbación. Se ve que es bastante inestable. Al inducir una perturbación, como sería la humedad del aire, se obtiene esta otra gráfica, también con el lazo abierto, que, igual que la anterior, es inestable. Debido a esto, lo que se propone es un controlador PID proporcional integral derivativo, en el que la acción proporcional está proporcionando, valga la redundancia, la corrección agresiva instantánea proporcional al error. La acción integral se encarga de garantizar que el error en estado estacionario provocado por los cambios en la humedad del aire se reduzca a cero, y la acción derivativa es muy importante en los sistemas inestables como este es el caso, ya que esta evalúa la tasa de cambio del error y frena el sistema antes de que cruce el set point deseado, aportando amortiguamiento. Entonces, tras sincronizar el controlador y obtener los parámetros del PID, que serían el KC, el tau I y el tau D, y agregar el controlador PID a la simulación en Simulink, esta sería la gráfica que se obtiene cuando, ahora ya cerrando el lazo, con el PID incorporado sin perturbaciones. Ya después de los 18 minutos aproximadamente, sería esta parte, el sistema se empieza a estabilizar. Entonces, aquí ya está la comparación de los gráficos cuando el lazo está abierto y cerrado y no hay perturbaciones. El de arriba, el que se mostró primero, es inestable, y el de abajo con el lazo cerrado incorporado el PID pues empieza a estabilizar después de cierto tiempo. Ahora, cuando hay una perturbación como la humedad del aire y ya se incorpora el PID, también se empieza a estabilizar. Esta gráfica se empieza a estabilizar incluso antes que la que no tiene perturbaciones. Y aquí está la comparación del lazo abierto y cerrado con una perturbación de la humedad del aire que sería la Y3. Arriba es con el lazo abierto y abajo está con el lazo cerrado con el controlador PID incorporado. Entonces, a partir de esto, pues las dos gráficas se estabilizan al incorporar el PID, ya que por ejemplo, la acción integral del PID busca eliminar el error en estado estable ante entradas tipo escalón, como sería en este caso el Y3. También se demuestra que cuando no hay perturbaciones, pues después de el minuto 18 se empieza a estabilizar la gráfica, en este caso con la perturbación. Aproximadamente después del 15 del minuto 16 se empieza a estabilizar. Esto, y esto que nos dice que cuando el lazo ha alcanzado el estado estacionario, pues la acción integral del PID absorbió la desviación a lo largo del tiempo y hace que la derivada sea cero, y esto indica que el error remanente se ha extinguido. Entonces, por esta razón, es muy importante en este caso haber incorporado el control PID, ya que hace que el sistema se pueda estabilizar.
Como mis compañeros acaban de demostrar, el secador de bandejas está operando en un lazo abierto. Es un sistema inherentemente inestable. Entonces, si operamos el equipo real bajo estas asunciones adiabáticas, tendríamos un crecimiento térmico descontrolado que terminaría degradando la materia prima. Entonces, por lo tanto, vamos a implementar un sistema, un control automático que no es opcional, sino que es necesariamente estricto para este diseño. Ahora, para solucionar como que la divergencia, implementamos una arquitectura de control en lazo cerrado que va a ser un controlador PID. Entonces, ¿por qué lo elegimos? Tenemos tres razones. La primera es la acción proporcional que nos da la fuerza de la corrección inmediata. La segunda es la acción integral, nos garantiza que ante perturbaciones como cambios en la humedad del aire ambiente y el error de estado estacionario vayan a cero. Y la tercera es la acción derivativa, que fue vital para nuestro caso, ya que actúa como un amortiguador o un freno que anticipa a esa inestabilidad agresiva presente en la tabla. Ahora, al ser una planta inestable en lazo abierto, los métodos clásicos no van a ser aplicables. Por eso vamos a calcular estos parámetros. Pues obviamente evaluando el lugar de las raíces. Entonces, como ven en la tabla, obtenemos una ganancia proporcional, tiempos de integración y derivación. ¿Qué es lo que nos está asegurando en los polos? Que los polos del sistema cerrado se ubiquen estrictamente en el semiplano izquierdo. Esto nos va a garantizar una estabilidad absoluta, es decir, una estabilidad alcanzada. Y aquí podemos observar el resultado directo de esta sintonización. A diferencia de la parábola infinita de lazo abierto, nuestra gráfica en lazo cerrado muestra un comportamiento completamente confinado. Al introducir un cambio de escalón al controlador, logra llevar como la humedad del sólido a su set point de manera asintótica. Entonces, lo más destacable es el tiempo de asentamiento. En menos de 20 segundos de simulación, la variable se estabiliza como un sobreimpulso mínimo y un error estacionario de 0%. Ahora, es importante como que hacer un contraste con la realidad, pues nuestro modo matemático es idealizado e incluye paredes perfectamente adiabáticas, lo que exagera la inestabilidad en el equipo físico del laboratorio de operaciones unitarias. Existen pérdidas de calor convectivas hacia el ambiente, límites de saturación en las resistencias que actúan como un autorregulador natural. Sin embargo, el controlador PID que diseñamos es fundamental para cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica, absorbiendo esas no idealidades en el equipo físico de manera segura. Entonces, para concluir este trabajo desarrollado, nos permitió modelar con éxito la dinámica no lineal de la transferencia de masa y energía del secador. Demostramos que la inestabilidad de la planta requiere, sin excepción, de lazos de control cerrado. Comprobamos que nuestra sintonización PID es de una operación robusta, rápida y capaz de garantizar la calidad del producto final frente a perturbaciones climáticas.